La agricultura es un constante renovar en la búsqueda de obtener una mayor producción. No debemos olvidar que agricultura es tradición. Son años de trabajo constante, de acondicionamiento, de búsqueda de obtención de una mayor producción, de eliminar obstáculos, en fin, de caminos permanentes de perfección. Por otro lado, también está la seguridad alimentaria del país, y por esto casi todos los gobiernos de los países desarrollados le han dado protección y ayuda a la agricultura. En Visión Agropecuaria estamos con los productores. Portuguesa, tierra de hombres trabajadores, productores de maíz, caña, girasol, ajonjolí, sorgo, arroz, ganado y café. Tierra de agricultores, tierra de gente que produce, tierra de un radiante sol que acaricia la llanura. En este país, desde que el sol se levanta, en este país, mi país, tu país. Tierra del Cative Páez y la Virgen de Coromoto. Portuguesa, tierra de Visión Agropecuaria. Es que el quehacer del presente para forjar el futuro y así cultivar la siembra. En este país, mi país, tu país, en este país. ¿Sabías que 1/3 de los alimentos producidos a nivel mundial se desperdician? Según la FAO, más de 1.300 millones de toneladas al año terminan en la basura, donde América Latina es la región con mayor desperdicio, y en nuestro país alrededor del 20% de los alimentos se pierden. Hoy en Venezuela informamos con orgullo que ya contamos con el primer banco de alimentos, el Banco Alimentar de Venezuela, que nace como una organización sin fines de lucro cuyo objetivo es recuperar alimentos para que no se desperdicien. Todo este esfuerzo se destina a beneficiar instituciones como orfanatos, ancianatos, hospitales, escuelas públicas y diversas fundaciones. El Banco Alimentar de Venezuela es una realidad gracias a un equipo especializado y un cuerpo de voluntarios comprometidos con la entrega de alimentos, junto a la educación sobre nutrición, manejo adecuado de alimentos y desarrollo sostenible, entre otros. ¿Y tú cómo puedes ser parte de esta campaña? Solo debes inscribirte en nuestra página web www.bancoalimentarve.org en la sección Quiero ser voluntario, para que puedas contribuir con la misión de rescatar alimentos y fortalecer la seguridad alimentaria en Venezuela. Esto es una oportunidad perfecta para sumarte a una iniciativa con impacto real. No importa si es tu primera vez como voluntario o si ya tienes experiencia. Lo importante es tu deseo de colaborar. Un medio de comunicación acorde con los nuevos tiempos. Escuche Visión Agropecuaria, una visión positiva del campo y su producción, con Gilberto Esteva Grillet. Visión Agropecuaria, se lee y ahora se escucha. La agricultura, en verdad, no es un negocio, es una forma de vida. A continuación, nuestra entrevista de hoy por VAR, la primera emisora agropecuaria, desde Acarigua, para Portuguesa, Venezuela y el mundo. Bien, ya tenemos en nuestra línea telefónica a Marianela Fernández Camacho. Ella es de el Banco Alimentar, presidenta. Ella es luso-venezolana con 10 años de experiencia en el área de seguridad alimentaria y atención social en Venezuela. Es licenciada en estudios internacionales de la UCB, maestría de gerencia pública en el IESA de Caracas. Bueno, esto está en portugués. Maestrado de Desenvolvimiento, Cooperación Internacional en Instituto Superior de Economía.
y Gestión en la Universidad de Lisboa. En los últimos 3 años se ha dedicado al proceso de investigación y construcción del Banco Alimentar de Venezuela. En este proceso ha recorrido 27 bancos de alimentos en 3 continentes, reuniéndose con sus respectivos presidentes. Además, ha entablado relaciones de trabajo con organismos tanto nacionales como internacionales cercanos a la materia, los cuales están interesados en el éxito de la creación del banco. Buenos días, Marianela, ¿cómo estás tú? Encantado de saludarte. Gracias por estar con nosotros y por conversar acerca de este interesante tema. Gracias, Gilberto. Buenos días, y en nombre del equipo del Banco Alimentar de Venezuela, muchas gracias por esta invitación tan valiosa, tan importante para nosotros estar aquí. Bien, Marianela, vas a presentarte como conferencista en la actividad que se denomina Perspectivas Agropecuarias, a realizarse en el Hotel Manantial a finales del mes de febrero, 26 y 27 de este mes, ¿no? Así es, vamos a estar ahí participando como ponentes, explicando de qué se trata tener el primer banco de alimentos en Venezuela, cuál es nuestro propósito, hacia qué apuntamos y cómo incorporar al sector agropecuario en el trabajo. Ok, primero que todo, nosotros oímos banco, ¿no? Nos imaginamos una institución donde uno deposita, retira dinero, solicita un crédito, un préstamo, pero esto de Banco Alimentar, tengo entendido, es Banco de Alimentos. ¿Puedes explicarnos un poco parte de la conferencia que vas a dictar? Bueno, ese concepto del banco financiero, no dista demasiado de lo que nosotros queremos hacer. Al final, este banco de alimentos que se llama Banco Alimentar de Venezuela, ese es su nombre, pues tiene unos depósitos de alimentos, tiene unos depósitos de voluntariado y luego tiene unos egresos, y esos egresos de esos alimentos, con la ayuda de estos voluntarios, es hacia instituciones de atención social. No solo nuestro propósito es enfocarnos en la ayuda social, sino también en cómo contribuimos en la reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos. O sea, cómo hacemos más eficiente nuestra cadena de suministros, pues, en el sector alimentos. ¿Y dónde se pierden los alimentos? ¿En los mismos supermercados, en los restaurantes, en donde venden comida rápida? ¿De eso estamos hablando? Gilberto, sí, estamos hablando exactamente de eso. Y te quiero comentar que los alimentos se pierden en todas las fases de la cadena. Nosotros lo que tenemos es que estar allí, y encontrar todos esos espacios y hacer alianzas con todos esos productores, la industria, el retail, para que el destino de esos alimentos, aún estando en buen estado, terminen en el estómago de alguien y no en la basura como termina. Pero no solo en Venezuela, esto sucede en todo el planeta Tierra. Y también, no por casualidad, es uno de los objetivos del desarrollo sostenible, específicamente el 12.3. Queremos reducir la cantidad de comida que termina en la basura, porque nuestro gran objetivo es que no tiene sentido que produzcamos más alimentos de los que tenemos capacidad de consumir y haya tantas personas que se acuestan a dormir sin un plato de comida. Entonces, ese es nuestro objetivo. Estos bancos existen, Gilberto, desde 1967. En la década de los 80 fue el boom en América Latina. Y solo faltan muy pocos países por tener un banco de alimentos, y entre ellos Venezuela, pero ya tenemos el nuestro, y lo que necesitamos es incluir a la mayor cantidad de aliados posibles para que el funcionamiento sea óptimo en cuanto a la reducción de pérdida y desperdicio, y para llenar a esas instituciones que hacen un trabajo bellísimo en nuestro país desde hace, añales, que sigan existiendo y que sigan haciendo su trabajo, que estamos hablando de los orfanatos, de los ancianatos, de los hospitales, de los centros de atención psiquiátrico, de escuelas en zonas que necesitan tener un comedor. Entonces, ese es el funcionamiento del banco es ese. Qué bien, interesante, una gran obra social y es muy importante. Ahora, tú particularmente eres luso-venezolana, ¿no? Tienes familia en Portugal. Estuviste haciendo estos estudios tanto en Venezuela de gerencia como allá en Portugal de la parte social. ¿Cómo te involucras en la creación del Banco Alimentar para Venezuela? Sí, yo soy venezolana, yo nací aquí, nací en Caracas. Y mi familia, todita, como es la historia de nuestro país, son portugueses, claro. Son migrantes, correcto. Eso me llena de mucho orgullo porque el hermano mayor, así me gusta decirlo, el hermano mayor del Banco Alimentar de Venezuela, y a eso debe su nombre, es la Federación Portuguesa de Bancos de Alimentos.
cuyo nombre, ¿no?, específico es el Banco Alimentar de Portugal. Ellos son nuestros hermanos mayores. ¿Qué quiere decir esto? Ellos nos permitieron, nos abrieron la ventana a informarnos, a obtener el conocimiento, todas las habilidades técnicas para poder llevar a cabo ese banco aquí en Venezuela. Entonces, en tributo a ello, obviamente me siento muy orgullosa de las raíces de mi familia y también de donde vengo, de donde soy, y es como si el círculo se cerrara perfectamente, porque el Banco Alimentar de Lisboa y su presidenta, la presidenta de la Federación Portuguesa de Bancos, Isabel Joné, ha sido una persona extremadamente generosa para poder trasladar todo ese conocimiento a un país que funciona diferente, porque cada país tiene una dinámica en producción de alimentos y su industria de alimentos, en posicionar esos alimentos en el sector retail, en su consumo, qué alimentos consumimos, todo es diferente, pero en esencia el funcionamiento de los bancos se puede estandarizar. Entonces ahí yo sí quiero hacer esa mención y agradecer. Fueron 3 años a los que me fui a estudiar este posgrado en cooperación en la Universidad de Lisboa y me tropecé con esto. Yo no lo estaba buscando. Yo fui simplemente a estudiar para seguir llevando a cabo el trabajo que he estado haciendo aquí en Venezuela desde poco antes de graduarme de la universidad y que me encanta, pero esa oportunidad me estalló en la cara y yo no podía decir que no. Fue ella, específicamente ella, la presidenta de la Federación Portuguesa, que me dijo, mira, o sea, tú tienes todo, lo que necesitamos es armar un equipo y si tú necesitas el respaldo y el conocimiento y bueno, aquí estamos nosotros que te acompañamos. Y bueno, eso a mí me parece una maravilla y siempre que puedo la menciono y los menciono porque esa generosidad hay que hablarla y bueno, esperemos que nosotros seamos así para otros bancos, el Banco Alimentar de Venezuela. Hace unos años Venezuela, con problemas de combustible, de precios también, de cosechas, muchos agricultores se vieron casi obligados a botar su cosecha, tanto de zanahoria, tomate y otros rubros. ¿Esto hubiese pasado si hubiese existido el Banco de Alimentos? Depende, porque ¿qué sucede? El banco, nuestra primera sede está concentrada en Caracas y necesitamos tener muy buenos 3 años de gestión para poder replicar este modelo en otro estado del país. ¿Okay? Todo tiene un procedimiento y tenemos que cumplirlo. Hasta ahora lo estamos haciendo muy bien. Entonces, yo creo que si esa cantidad de alimentos, tomates, zanahorias, etcétera, estuviese muy alejado de esta sede, o sea, si esto estuviese pasando en este preciso instante, es muy difícil que esos alimentos terminen llegando sin combustible a la sede del banco y después a las instituciones, porque tardaría demasiado en llegar. Eso quizá haría que el alimento no llegara en buenas condiciones. Pero si esto sucede teniendo una federación de bancos como lo que queremos hacer, eso no sucede bajo ningún concepto. ¿Por qué? Porque si ese alimento corre el riesgo a terminar siendo desechado y muy cercano o en ese estado existe una sede de banco, te garantizo, Gilberto, que ese alimento termina en una institución. Es que te lo garantizo, porque empezamos a funcionar en ese sentido. Entonces, precisamente por eso es que tú tienes que identificar cuáles son todos los actores de la cadena, desde el productor, industria, retail, ¿no? Identificarlos, sentarte, proponerle un mecanismo de trabajo. En muchos casos esto requiere una alteración, digo yo, mínima de sus operaciones, pero que se traduce en un bienestar, porque a nadie le gusta botar la comida, a nadie. El que bota comida lo hace o por falta de herramientas logísticas o por falta de un espacio como el Banco Alimentar para distribuirlo, etcétera, pero no es porque a priori esa persona o esa empresa quiera botar comida, eso no sucede. Por eso cuando vienes y tú le planteas esta solución, no hay nadie que te diga que no. Y por eso también es tan maravilloso nuestra participación en Perspectivas Agropecuarias 2025. Qué bien. Hablamos con Marianela Fernández, presidenta del Banco Alimentar de Venezuela. ¿Cómo te organizas? Ya me dijiste que a través del tiempo, ¿no? Que tiene que pasar 3 años, pero ya tienes los contactos con la Asociación Nacional de Supermercados, con asociaciones de productores, para que si estas situaciones sucedan, pues les participen a ustedes. Nosotros tenemos una alianza estratégica con la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios, porque nosotros iniciamos las operaciones del banco con una campaña de recolección. Esas campañas las llevamos una vez al año, 2 días consecutivos. Sucedió el 30
30 de noviembre y 1 de diciembre en la sede de 10 cadenas de supermercado en esta primera área geográfica. En Fue un Caracas. éxito, logramos, sí, en 7 municipios, logramos recaudar casi 6 toneladas de alimentos en 2 días consecutivos. Las personas se registraron y se voluntariaron. Mira, te digo, desde los muchachos del colegio, las universidades, las personas que estaban en su casa y tenían unas horas libres el fin de semana. Eso fue, bueno, espectacular. Superó nuestras expectativas de lo que podía pasar, considerando que era la primera vez que íbamos a tener esa campaña en el país. Es primera vez que los supermercados de manera colaborativa se suman a una campaña de este estilo. También hemos tenido participación ante la Cámara Venezolana de Industria de Alimentos, Cavidea. Hemos tenido contactos con algunos productores, pero yo creo que esa alianza, que es vital, importantísima para nosotros, lo vamos a afianzar en esta participación en Perspectivas Agropecuarias 2025. Y sí quiero decir que es importantísimo porque bueno, también una tarea importante del banco, que es no solo recuperar los alimentos y ponerlo a disposición de quien lo necesita, o sea, agarrar esto que sobre y llevar donde falta. Un componente igual de importante a ese es hablar mucho con los niños, hablar mucho, poner este tema a discutirlo en las universidades y generar conciencia sobre cuánto cuesta que un brócoli o una zanahoria termine en tu plato, porque también cada vez más las personas nos estamos yendo a las ciudades y sucede una especie de desconexión y simplemente imaginamos que este producto fresco, que además nos nutre muchísimo, va desde el anaquel a tu plato y perdemos un poco la noción de que eso conlleva agua de riego, horas hombre, traslados, refrigeración, etcétera. Es decir, es un proceso que nos gusta mucho someterlo a discusión y presentárselo a los niños para que de esta manera haya una sensibilidad y que el gesto de botar la comida cueste mucho más. Entonces, esto también es importante mencionarlo porque creo que es algo que nos une como miembros de la cadena de producción de alimentos en el país y en el mundo. Bien, conversamos con Marianela Fernández Camacho, presidenta del Banco Alimentar. Marianela, vas a necesitar muchos generosos voluntarios. ¿Cómo se inscriben y cómo hacen para localizarte? Sí, Gilberto, nosotros tenemos una página web, es modesta pero es muy funcional, es www.bancoalimentarve.org. Allí puedes hacer un montón de cosas. Primero, te puedes informar de con qué se come este banco de alimentos, ¿no? Segundo, tienes para registrarte como voluntario en una sección que se llama Quiero ser voluntario. Allí pones tus días, en donde estás ubicado. Verás que inicialmente estamos delimitados en esta área geográfica, pero pronto yo sé que ya vamos a estar en otros estados, si Dios quiere. También, si conoces alguna institución de atención social como estas que mencioné hace rato, puedes registrarte, es abierto. Cualquier institución que considere que quiere, que necesita optar al beneficio o que ya recibe alguna asignación de alimentos, pero quiere complementarla con alimentos frescos o con lo que nosotros recaudamos, también allí puede postularse con la información que allí pedimos. También tenemos nuestro correo que aparece allí en la página, info@bancoalimentarve.org, para cualquier duda, para cualquier idea de alianza. Estamos abiertos porque creemos firmemente que el Banco Alimentar de Venezuela será tan sólido, tan grande y abarcará tantas instituciones como sus alianzas lo sean. Queremos alianzas fuertes, queremos incluir a todo el sector alimentos y estoy segura por las conversaciones que hemos tenido ya desde hace un par de años que todos están interesados en participar. Unos van más rápido, unos menos rápido, otros quieren terminar de entender algunas cosas, otros lo entendieron rapidísimo y se involucraron. Y bueno, esto es indetenible porque, por último, yo creo que si esto funciona y ha funcionado en todos los continentes del planeta Tierra, en países más ricos, en países menos ricos, en países más poblados, menos poblados, pues nosotros no somos extraterrestres. Aquí obviamente va a funcionar y lo estamos demostrando. Estamos demostrando que aquí funciona, que hay ganas de tener una columna social en el caso de las empresas, las ganas de las personas de preocuparse por un tercero y que al final hacer que este banco sea grande y pueda surtir de alimentos a las instituciones, nos estamos beneficiando a nosotros mismos, a nuestra comunidad y a nosotros mismos, esas instituciones con las que nosotros interactuamos. Marianela, esto que me estás diciendo es muy importante. Te felicitamos realmente por esa dedicación, por esta iniciativa, por esta intención de impactar muchas vidas. Cuenta con nosotros
como comunicadores sociales, como plataforma de medios del campo venezolano, Visión Agropecuaria, desde ya. Si tenemos que inscribirnos, nos inscribimos, pero esperamos que crezca. De hecho, tenemos contacto con algunas de esas instituciones acá en la zona de Portuguesa y en el estado Lara, maravilloso, que sabemos que necesitan y que pueden ser parte, y nosotros queremos ser parte de este gran trabajo que tú estás realizando. Muchas gracias, Marianela Fernández, presidenta del Banco Alimentar de Venezuela. Muchísimas gracias, Gilberto, a todos, y qué maravillosa noticia y espectacular cierre. Muchas gracias. Claro que sí. Cuando implementes alguna campaña, nosotros a tu orden, con mucho gusto. El compromiso es con la gente y con los productores agropecuarios también, los que producen la alimentación y todo lo que se consume en Venezuela, que es la comida. Totalmente, de acuerdo, me encanta, es en gran parte lo mucho que me emociona participar ahí en esta actividad en Valencia. Ahí nos veremos. Y bueno, nos vemos ahí, eso es lo que te iba a decir, ahí nos vemos. Claro que sí. Nos ubicamos. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, a ti también, gracias por la invitación, nos vemos, un abrazo. Gracias. Marianela Fernández Camacho, presidenta del Banco Alimentar de Venezuela, nuestra invitada de hoy. Esta fue nuestra entrevista de hoy por VAR, la primera emisora agropecuaria, desde Acarigua para Portuguesa, Venezuela y el mundo. Quiero que mis hijos crezcan pensando que un agricultor es un superhéroe.